Hola, muy buenos días. En este video vamos a hacer la reseña de 6 cuentos de Edgar Allan Poe, comenzando por directamente El gato negro. El gato negro es un cuento de terror de Edgar Allan Poe. Su tipo de narrador es protagonista, en primera persona, lo que hace que, es decir, que está narrado directamente por el protagonista del cuento, que cuenta lo que está pasando. Eh, y bueno, exploramos la historia desde básicamente sus pensamientos, de sus profundos pensamientos y de todo lo que está pasando, y nos cuenta la historia de cómo llegó a cometer un crimen y a ser, bueno, castigado por ese crimen. Los personajes, solamente existen dos personajes en este cuento. Este es el protagonista que cuenta su historia y la esposa del protagonista, y estos personajes se desarrollan en conjunto, Claro. en el ámbito de su casa, alrededor del cuento, cada vez mientras que va avanzando. La atmósfera del cuento tiene una atmósfera muy de mucha ansiedad, de mucho terror, porque se transmiten las sensaciones de culpabilidad y de vergüenza que siente el protagonista. Y bueno, esto hace que sea un cuento de terror, porque le hace sentir al lector algo muy tenso. Y bueno, en mi opinión me gustó mucho este cuento, El gato negro. Tiene picos de terror, o sea, hay momentos en el que te hace sentir mucha tensión, en específico unos más que otros. Y bueno, tiene una estructura bastante extraña, porque no tiene ni inicio ni desarrollo ni final. Esto es algo que Allan Poe hace mucho. Así que bueno, esto es todo, así que pasemos con el cuento que me ha decidido Bueno, Farid. el gato negro tiene una relación muy estrecha con el cuento de Edgar Allan Poe y El corazón del ator, porque los dos se tratan sobre un asesinato. Básicamente El corazón del ator está narrado por su propio protagonista, de la misma manera que El gato negro, y es básicamente un sirviente de una persona mayor, de un anciano con una enfermedad en el ojo, y este sirviente o enfermero, como se especializa en el como se especifica, perdón, en el cuento, lo asesina. Y básicamente todo el cuento es un discurso del protagonista hacia, creo yo, que hacia un estrado o hacia en un psiquiátrico. Es más que todo una historia personal de cómo detalladamente fue asesinando a su dueño o a quien le pagaba, sí, a su A su dueño, amo. a su amo. Y bueno, básicamente especifica que todo estaba justificado, todos los pasos para el Que no asesinato, estaba loco. y que no estaba loco también. Y tiene, sobre todo este cuento tiene un ritmo muy ágil, por decirlo así. Nunca se vuelve monótono, sino que tiene un sub y baja de emociones en el cuento. Por ejemplo, en un momento puede estar en la cumbre de la escritura de Poe, o en otros momentos puede ser un libro normal. Y bueno, creo que eso es todo por estos dos libros. Estos son los primeros dos cuentos que vamos a revisar en este video. Bien, ahora vamos con los otros dos cuentos, que son El entierro prematuro, que lo va a decir Nico, y La caída de la casa de Usher, que lo voy a decir yo. Nico, por favor, prosigue. Bueno, El entierro prematuro es un cuento muy perturbador. Es un terror que, bueno, más que terror, es como de una cosa muy de ansiedad, muy extraña, muy perturbadora. Y bueno, básicamente los personajes que hay son solamente realmente el protagonista. Los otros personajes que hay no son exactamente personajes, son como que pesadillas o visiones que tiene el protagonista, y ninguno realmente está estructurado. Y bueno, es muy peculiar este cuento, no tiene ni inicio ni desarrollo ni final, es simplemente como que una serie de pesadillas y de cosas extrañas. Y bueno, se basa en básicamente una persona que tiene, porque el cuento comienza con Edgar Allan Poe describiendo y contando varios relatos de una enfermedad llamada catalepsia, que es que básicamente hace que te duermas y que no des signos vitales por como 3 o 5 días, una cosa así. Entonces era un problema en el siglo XVIII, porque te agarraban, pensaban que estabas muerto porque no tenías signos vitales y te enterraban vivo. Y después despertabas en un ataúd y te quedabas ahí tratando de salir y después morían. Entonces, bueno, era un problema muy serio en el siglo XVIII, y que, bueno, la gente con catalepsia tenía mucho miedo que eso les pasara. Y entonces primero cuenta varios relatos reales de personas que les pasaba esto en la vida real, y después viene con un cuento de una persona que también le pasa esto, que claro, esto sí es inventado por Edgar Allan Poe, y dentro del ataúd tiene muchas pesadillas y tiene muchas alucinaciones, por decirlo así. Y bueno, entonces sufre bastante y es un relato muy extraño, muy perturbador. Y bueno, es como desesperante, esa es mi opinión, es muy desesperante para el que lo está leyendo, para el lector. Y bueno, está escrito de una manera muy extraña, no está escrito como los cuentos normales, lo que lo hace un poco más perturbador, así que sí, cumple su función como cuento de terror y te aterroriza.
te transmite el miedo de ser enterrado vivo. Bien, ahora viene la caída de la casa Usher, que si mal no creemos, hay otra relación aquí entre los dos cuentos, como los pasados. Primero, porque en este cuento también Edgar Allan Poe habla de una enfermedad hereditaria de la familia Usher, en el cual el protagonista recibe una carta de su mejor amigo de la infancia, Roderick, que venga a su casa, que su hermana murió y que está muy depresivo para que lo ayude. Entonces nuestro protagonista va a la casa, una casa destruida, muy maltratada por el pasar de los años, y ayuda a Roderick a pasar básicamente su depresión. Y Roderick le cuenta cómo murió la hermana. Murió con una, como bien dijo, una enfermedad hereditaria y la enterraron. Entonces, ¿qué pasa? Roderick, al tener una depresión muy fuerte, el narrador trata de animarlo, por ejemplo, leyéndole un cuento, que en este caso es La cita triste, que es sobre un caballero que quiere entrar al castillo y matar a un dragón. Y mientras en el cuento se describe que el dragón chilla por su muerte cuando el caballero lo mata, al mismo tiempo en alrededor de la casa se escuchan gritos y ruedos. Y Roderick le desvela a nuestro gran amigo el narrador que su hermana estaba viva, que la habían enterrado viva y que era ella haciendo los ruidos. Entonces en el cuento Edgar Allan Poe especifica que comienza una tormenta con un clima espeso y con las lagunas cristalinas todas resaltando alrededor de la casa. Y bueno, se abre la puerta del comedor donde están Roderick y el narrador y aparece la hermana, la Lady Madeline, y bueno, se lanza encima de su hermano emocionada por volverlo a ver. Y bueno, el protagonista sale corriendo y cuando sale corriendo cae un rayo tras de él que lo hace voltear y está la casa de los Usher partida en dos y los dos cuerpos al final enterrados bajo los escombros. Y los dos cuentos están escritos de una manera muy perturbadora y extraña y que, bueno, intriga a la persona o la atemoriza, depende del cuento. La intriga, esa es una buena palabra para describirla. Así que bueno, estos fueron los dos cuentos que acabamos de hacer, el entierro prematuro y la caída de la casa Usher. Ahí, bueno, estos son los segundos dos cuentos, ahora vendrán otros dos. Bueno, ahora tocan los últimos dos cuentos, que son El escarabajo de oro y El barril de amontillado. Estos dos cuentos también los vamos a reseñar, uno yo y el otro Faría. El primero es El escarabajo de oro. El escarabajo de oro es muy distinto al resto de los cuentos de Edgar Allan Poe porque no es tanto de terror y de suspenso y tan grotesco como los otros cuentos de Edgar Allan Poe, que te hace sentir ansiedad y miedo, sino que más bien como más de aventuras, por decirlo de alguna manera, de misterio, pero de misterio más de descubrir acertijos y matemáticos y cosas así. Y bueno, encontrar un tesoro. Básicamente los personajes que constan de Legrand, que es una persona muy adinerada francesa que despilfarró todo su dinero y después se fue a una isla en Carolina del Sur, en donde bueno, trató de buscar un tesoro, básicamente, trató de buscar un tesoro pirata escondido. El narrador, que es el amigo de Legrand, y Júpiter, que es el fiel sirviente de Legrand, un esclavo que lo liberó, pero que siguió siendo su sirviente. Bueno, tiene una estructura muy distinta al resto de los cuentos, que por ejemplo los que ya revisamos, porque, bueno, como dije, es menos bizarro y además tiene una estructura muy normal, o sea, tiene un inicio, un desarrollo y un final muy claro. Los otros cuentos no tenían eso. Entonces, bueno, este cuento tiene esa estructura. Y bueno, en mi opinión personal me parece un cuento excelente. Tiene básicamente una muy buena manera de llevar los acertijos y cómo van descubriendo el tesoro. Sin embargo, no me parecen tan interesantes, tan memorables como los otros cuentos de terror que te hacen sentir ansiedad y suspenso. Esos son los que más me gustaron a mí, por ejemplo. Así que no me gustaron tanto como los otros, pero sí es uno de los cuentos de Edgar Allan Poe más conocidos y más recordados por la gente. Y ahora venimos con El barril o El tonel de amontillado. Aquí básicamente tenemos dos personajes que son los protagonistas, que son Fornitano y Montresel. ¿Qué pasa? Montresel es una persona humilde, cariñosa, abierta a las personas, mientras que Fornitano es básicamente arrogante, un pedante, por decirlo así, una de esas personas una de esas personas que nadie soporta y que se ven muchos en las sociedades cada vez más. Entonces, ¿qué pasa? Forniter era un catador de vinos, le encantaba probar vinos y se la pasaba la
la mayoría de su tiempo borracho y enfermo, con catarros y cosas así. Y Montreser, para deshacerse de él, básicamente idea un plan, que es comprar un tonel de amontillado en medio carnaval, que para esa época era muy difícil. Entonces él le dice a Fornitano que lo estafan y que venga a probar el amontillado a su casa o a las criptas de su familia para ver si está bueno o no. Entonces Fornitano le dicen, bueno, estoy enfermo pero puedo ir. Y ahí Montreser hace como que un juego psicológico, bueno, pero si estás enfermo no vengas y tal, es un lugar húmedo, no vengas. Pero Fornitano, gracias a su arrogancia, va. Entonces lo lleva a las criptas de su familia y va donde no tenía ningún vino, sino que lo encierra, aprovechando que está borracho, lo tumba al piso en las criptas de la familia Montreser y básicamente lo amarra y construye una pared para sellarle el lugar donde está para que Fornitano muera ahí al pasar de los años. Este cuento, entre los todos, es mi preferido, por eso lo dejamos para el final y también porque, no sé, es cruel, es un buen plan, ingenioso y también se relaciona en el ingenio con el cuento del escarabajo de oro. Exacto. No sé, Carmencita, si lo que quisiste con este volcán era hacernos ver las relaciones entre los cuentos o cosas así. Los pusiste dos y dos, ¿no? Sí, sí, pero entonces fue una serie de cuentos buenos, esperamos que te haya gustado y que seas condescendiente con las notas ya que es la última evaluación del año y bueno, te queremos y felices vacaciones a nosotros también. Gracias por ver el video y suscríbanse para más.